En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra reflexión bíblica del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Miren que viene días, oráculo del Señor, en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su Señor, oráculo del Señor. Sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La constante comunicación de Dios, recordando qué hizo Él con su pueblo y qué va a hacer con su pueblo. Y yo creo que es algo importante, esta pedagogía que nosotros escuchamos en estos oráculos del Señor a través del profeta Jeremías, que no se queda, Dios nunca se queda, ya lo mencionamos en días pasados, no se queda con enseñarles y recordarles todo lo que Él ha hecho por ellos, toda la salvación que les ha dado, todo el camino que recorrió con ellos para que ellos confiaran en Él. Y ellos, sin embargo, pecaron, alejándose de Él, cometiendo las abominaciones que más rechaza a Dios, que son la idolatría. Pero sin embargo, les vuelve a repetir, ¿verdad? Les vuelve a repetir, voy a hacer una nueva alianza, y aquí dice, voy a escribir en su pecho, en su corazón, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Cuánto necesitamos escuchar esas palabras, sobre todo las personas que vivimos en una soledad inmensa, inmersos en una tristeza, en vicios, en desilusiones, en una autoestima totalmente acabada, que no nos reconocemos como hijos de Dios, que nosotros sabemos que Dios nos ama y que nosotros no queremos su amor. Nuestro corazón tiene que volver a orientarse hacia las cosas de Dios. Por eso siempre es tan importante leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, dejar que Dios actúe en nuestra vida. Y un día entonces nosotros vamos a decir, es que Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. En el capítulo 32, versículo 1 dice, palabra que fue dirigida a Jeremías de parte del Señor el año 10 de Sedecías, rey de Judá. Esto es el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba asediando Jerusalén. El profeta Jeremías se encontraba preso en el atrio del puesto de guardia del palacio real de Judá. Sedecías, rey de Judá, lo había apresado acusándole. ¿Por qué has profetizado tú, oráculo del Señor? Yo voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la tome. Sedecías, rey de Judá, no escapará de las manos de los caldeos, sino que será entregado irremisiblemente en poder del rey de Babilonia, que le hablará cara a cara, con la mirada fija en sus ojos, y mandará llevar a Sedecías a Babilonia, donde estará hasta que yo le visite. Oráculo del Señor, si combaten contra los caldeos no tendrán éxito. Jeremías respondió, la palabra del Señor se dirigió a mí diciendo, mira, Hanamel, hijo de tu tío Salum, viene de camino a ti para proponerte, cómprame el campo que tengo en Ananot, pues a ti te corresponde el derecho del rescate por compra. En efecto, conforme a la palabra del Señor, Hanamel, hijo de mi tío, vino a mí
en el atrio del puesto de guardia y me propuso: cómprame el campo que tengo en Anatot, en la tierra de Benjamín, pues a ti te corresponde el derecho de herencia y de rescate. Cómpramelo. Yo entendí que aquella era la palabra del Señor y compré a Hananel, hijo de mi tío, el campo que hay en Anatot. Le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Luego escribí el acta, la firmé e hice testimoniar a los testigos y pesé la plata en la balanza. Interesante, ¿verdad? Como la palabra de Dios en las cosas sencillas, en las revelaciones sencillas, ahí está. El punto es cómo el profeta Jeremías desarrolla primero, creer que es la palabra de Dios, saber discernir que es la palabra de Dios. En los tiempos en que vivimos es muy complejo discernir, sobre todo como no escudriñamos, no tenemos el don del discernimiento. No lo queremos usar. Nosotros tenemos ese don, es una virtud, y tenemos que siempre saber que lo que nos están diciendo, que lo que nos están proponiendo, que lo que queremos hacer viene verdaderamente de Dios. El libro de sabiduría, en el capítulo 16, versículo 20, dice: a tu pueblo en cambio lo alimentaste con manjar de ángeles y le diste pan del cielo preparado sin trabajo, que producía completo deleite, apto para todos los gustos. Del libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice: para esta libertad Cristo nos ha liberado. Manténganse pues firmes y no se dejen sujetar de nuevo bajo el yugo de la servidumbre. Miren, yo Pablo les digo que si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. Ya sabemos que la gran lucha que tiene el pueblo de Galacia, es la comunidad de Galacia cristiana, es esto que ha introducido la mezcla del cristianismo, la nueva religión y la religión judía, ¿verdad? Hebrea, donde era un requisito circuncidarse, pero la circuncisión es una premonición, una prefiguración, de el bautismo, ¿verdad? Porque en la circuncisión hay un pacto entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y en el bautismo hay una alianza. Nos convertimos en hijos de Dios y la Trinidad actúa y vive en nosotros. En el versículo 7 dice: estaban corriendo bien, ¿quién les ha impedido obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede del que los llamó. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío en ustedes, en el Señor, que no tendrán otro sentir. El que los desconcierta, sea quien sea, recibe el castigo merecido. En cuanto a mí, hermanos, si predico aún la circuncisión, ¿por qué me persiguen todavía? Entonces habría desaparecido el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que los inquietan. Porque ustedes, hermanos, fueron llamados a la libertad, pero que a esta libertad no sea pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. Pues toda la ley se resume en este único precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si se muerden y se devoran unos a otros, miren que acabarán por destruirse. Qué verdaderas y qué actual es esta reflexión de San Pablo al pueblo de los Gálatas, ¿verdad? Aquí el autor de esta lectura de esta Biblia que estamos meditando dice, es una pregunta: ¿alguna vez después de haber hecho una buena obra a regañadientas has llegado a amar en una buena acción? O sea, muchas veces nosotros hacemos las cosas a regañadientas. Cada quien nos conocemos. Yo soy de las personas que regularmente digo que no y luego digo que sí. Rara vez digo que sí y luego digo que no.
solamente que sean circunstancias completamente ajenas y haya habido un error serio en mí, pero regularmente digo sí y quedo en sí. Pero la mayoría de veces yo digo no y quedo en sí. Cuando yo digo sí, regularmente sí. Pero cuando digo no, regularmente va a ser sí. ¿Por qué? Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué tengo esta personalidad? Y recuerdo yo a la parábola de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que el padre tenía 2 hijos y le dice a uno, hijo, ve a trabajar a mi viña, ¿verdad? Y le dijo, ya voy, padre, y nunca fue. Y luego dice, al otro hijo le dijo, ve a trabajar a mi viña, hijo. Y le dijo, no quiero ir, y luego fue. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y obviamente, ¿qué se refiere ya a este pasaje de la Biblia? Pues Jesús estaba refiriendo al pueblo hebreo, a los sacerdotes, trabajando en su viña, pero no hacen la voluntad de Dios. Y los pecadores, que no querían nada con Dios, vienen a la viña del Señor. Entonces, estas analogías nos hacen reflexionar a nosotros. A veces nosotros hacemos a regañadientas cosas, y si les ha pasado que tienen como consecuencia una buena obra, y cómo nos sentimos desatisfechos. Bueno, le pedimos al Señor que nos siga ayudando y discernir acerca de la palabra de Dios, donde escuchamos a los grandes profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento y Pablo, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.